¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Estamos acá para otra tirada interactiva, una lectura de tarot interactivo por sí o por no. Pueden preguntar lo que quieran y elegir una de las opciones para ver si se les contesta sí o no. Tengan atención, como les digo siempre, a los detalles de cada tema porque son tan importantes como el sí o el no. Así que bueno, estoy mezclando, ya el mazo viene bastante mezclado, así que una simple mezclita. Y hoy vamos a tener 4 opciones para ver esto. Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y suscríbanse si quieren más tiradas de interactivos. Voy a dividir en 4. Vamos a tener las 4 opciones. Voy a correr un poco el ramaje de acá. Espero que estén muy bien. Le mando un saludo muy grande a la gente de España, de México, del resto de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia y por supuesto de todo Latinoamérica y Centroamérica, ¿no? Los que escuchan el canal en español. Así que bueno, dado los saludos a mis consultantes, recuerden que para las consultas se pueden comunicar conmigo por Instagram. Hago videos y contesto a través de video de WhatsApp, así que tienen esa posibilidad. Bueno, ya tenemos más o menos los 4 lugares determinados. Vayan pensando cuál los atrae más, cuál tienen más tendencia a elegirlo. Vamos a ver cómo viene este año, ¿no? ¿Qué pueden preguntar? Recuerden no hacer preguntas que sean predicciones, sino preguntas personales. Cuanto más detalladas mejor. No se contestan temas de salud. Recuerden eso. ¿Sí? De amor, principalmente, que es una de las cosas que más me interesa. Laborales, temas también que tienen que ver con el dinero, temas que tienen que ver con también la parte espiritual. Eso lo voy a contestar en cada una de las opciones. Así que listos, les voy a dar unos segundos para que elijan la opción y hagan la pregunta. Ya la tienen acá. Tan fuertes las llamas hoy. Tenemos rosa, piedra negra, piedra blanca y la azulina, que tenemos acá el azul. Así que pueden elegir. También pueden hacer una pregunta para cada una de las opciones. Eso depende de ustedes, de cómo se quieran manejar en la lectura. Así que me quedo unos segundos callados, elijan la opción y ya vamos a ver qué pasa para cada una de las piedras. Bueno, imagino que ya tienen alguna opción elegida, así que voy a sacar las piedras que no voy a leer ahora para leerlas más tarde. Sacamos la negra, la blanca y voy a sacar ahora la azul. Como siempre tengo poco espacio. Tengo una mesa gigante, pero es culpa mía, yo pongo todo apretado. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale y vamos a empezar con la primera de las opciones. Acá tenemos la piedra rosa. Vamos a ver para los que eligieron la piedra rosa qué les toca, si la pregunta que hicieron es sí o es no. Voy a colocar acá la piedra rosa. Apenas una pequeña mezcla, nada más. Voy a cortar y ya voy con las 5 opciones. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ahí tenemos las 5 cartas. Y vamos a ver qué le sale para la piedra rosa. Si lo que preguntaron es sí o es no. Acá lo tenemos. Recuerden que les voy a dar también el porqué de cada cosa y en algunos casos, si no sale positivo lo que ustedes preguntaron, tienen herramientas para modificar eso. El tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Recuerden siempre esa definición del tarot. Así que bueno, vamos a ver ya qué hay acá. Tenemos la muerte, cambio y renacimiento, el 8 de espadas. No, me sale al revés esta carta, la dejo al derecho, no me gusta leer al revés, es el caballo de copas. Tenemos acá el 5 de espadas y por último la justicia. Bueno, piedra rosa, lo que les quiero comentar, porque a mí siempre me gusta darles una idea general de la tirada para que ustedes también entiendan por qué doy una respuesta. Primero es que en cualquiera sea de las situaciones, ya sea por dinero, por amor o lo que sea, vienen de un cambio muy grande y que les ha costado mucho, que ha sido bastante triste para ustedes. Está el 8 de espadas, esta carta que ven acá, ¿no?
en la cual la persona sentía una gran angustia, las cosas no estaban bien, y sin embargo se sobrepusieron a eso. Así que esa es la idea inicial de cómo empezó todo esto. Empezó con un cambio que les costó muy caro, ya sea en el dinero, en el amor, en el trabajo, en lo que estén preguntando, ¿no? También hubo mucha pérdida, digamos, de fe en la situación. Lo ven en esta carta, ¿no? Donde la persona se siente, en el 5 de espadas, se siente totalmente defraudada, mal. Bueno, esta es la situación inicial. También hay una presencia acá. Y hay un final en la carta de la justicia. Así que bueno, para los que preguntaron por amor, justamente lo que les venía diciendo, hubo un cambio muy grande, una angustia muy grande. La persona, no sería raro que en algún momento se haya retirado de la vida de ustedes, se haya vuelto. Sin embargo, ustedes nunca pudieron calmar esa situación de haber sido dejados o de haber sido relegados a un segundo plano en la vida de esta persona. Y finalmente se hace justicia. ¿Qué quiere decir que se hace justicia? Que las cosas empezarán a mejorar. Si esto es una pareja establecida, lo peor ya pasó. Lo que tendrían que hacer, digamos, para mejorar todavía esta relación es olvidar esta carta, ¿no? O sea, el resentimiento, todo lo que pasó, si la persona volvió, no es para cobrarle lo que nos hizo sufrir. Entiendan eso, que muchas veces la gente espera que las personas vuelvan y los esperan, como digo yo en broma, con un palo de amasar atrás de la puerta para pegarle, ¿no? No es la idea. La idea es, si van a volver, limpian el territorio. Así que bueno, eso es lo que tenemos acá. La respuesta a lo que preguntaron es sí. O sea, pues está la carta de la justicia, es, ¿va a mejorar mi pareja, por ejemplo? La respuesta es sí, va a mejorar porque finalmente llega la justicia para ustedes. Si lo que preguntaron es si la persona va a volver, ahí el sí es aún más grande porque tengo a la persona. El caballo de copa justamente tiene que ver con la presencia de personas. No se dejen llevar porque es una figura masculina. Los chicos que preguntan, tengan en cuenta que esta carta sería la chica que están esperando o el hombre que están esperando, porque pueden esperar un hombre también. Así que eso es lo que hay acá. Y eso con respecto al amor. Si lo que preguntan es si le gustan a una persona, bueno, en un momento las cosas no estaban tan interesadas, la persona, pero ahora sí lo está. Si se comunicó con ustedes, si les transmitió algo, mensajes o redes sociales o lo que sea, bueno, la persona parece que ahora sí está interesada en ustedes. Así que, por más que estén defraudados, la respuesta es sí también. Para todo lo que son preguntas de amor, la respuesta es sí. Si van a tener una nueva pareja, la respuesta es sí, porque ya han superado este periodo oscuro de cambios en ustedes. Pero, y lo mismo, la advertencia sobre esta carta, no sentirse defraudados, porque sin ánimo las cosas no se llevan adelante. O se deja de lado esto o no se deja. Esta carta hay que pasarla acá, como algo que ya terminó, si no van a salir a la vida con este resentimiento, nada va a salir bien, por más que ahora la respuesta a la pregunta que hicieron sea sí. O sea, yo siempre les advierto para que puedan mejorar, no solamente para que tengan un sí o un no. Así que eso es lo que tiene acá Piedra Rosa. Para los que preguntaron por trabajo, la respuesta es sí. Sobre todo si son trabajos, bueno, se dedican a la abogacía, tienen algún tipo de despacho público, alguna cuestión que esté relacionada con la justicia, es mucho más sí. Se están preguntando por un ascenso, se están preguntando por conseguir trabajo en algo, abogados o lo que sea, por más que no soy muy amigo de los abogados. Bueno, acá está eso. La respuesta es mucho más sí. Para los que estén buscando trabajo también, están abrumados, se sienten mal, pero probablemente puedan conseguir ese empleo. Para los que preguntan por cambios dentro de lo laboral, también lo peor pasó, ya las cosas casi están por decidir si se hará justicia con respecto al rendimiento laboral de ustedes. Los que estén preguntando por dinero en particular, tengo muchos consultantes conmigo siempre que hacen inversiones, tienen emprendimientos, comercios y demás, la respuesta también es sí. También es sí, después de tanto penar las cosas van mejorando. Algunos me dirán, sí, Robertino, pero todavía no entra el dinero. Todavía no. Muchas veces pasa eso, son los primeros meses del año y esto irá mejorando a medida que transcurra este año. Así que ustedes hicieron su trabajo, hicieron los cambios necesarios, bastante que le costó hacer esto. Sin embargo, la situación laboral y económica irá mucho mejor para ustedes. Así que eso es lo que tengo acá.
Con respecto a los que preguntaron por algún asunto judicial, ni hablar. O sea, le sale el sí de la justicia. Los que tengan juicios pendientes por cobrar o algún tipo de demanda o lo que sea, la respuesta es sí absolutamente. Para los que estén preguntando por estudios, por más que están hartos de estudiar, la respuesta es sí, aprobarán esas materias que tienen pendientes por aprobar. Para los que estén preguntando por algún viaje, también la respuesta es sí, aunque les costó bastante esto. Para los que estén preguntando por algo espiritual o de crecimiento personal, que yo siempre les doy esta opción, y les armo una oración con las cartas que hay, las cartas nos cuentan que los cambios son dolorosos, aún estando con una buena predisposición y habiendo tenido situaciones de angustia, de sentirnos defraudados, siempre tenemos la posibilidad de que la justicia nos llegue. Esa es la cuestión, o sea, que esas cosas que pretendíamos ocurran, no hay que perder la fe. Así que ese es el panorama. Así que Piedra Rosa, les mando un saludo desde acá. Excelente lo que les salió. Es más positivo, sí, en todo lo que preguntaron. Vamos a pasar a la siguiente piedrita. Vamos con la piedra negra. A ver quiénes eligieron la piedra negra o buscaron una opción en la piedra negra. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Las voy a mezclar solamente un poco. Ahí está, nada más. Voy a cortar y ya vamos con las 5 cartas para la piedra negra. Hoy estamos con una velocidad un poco alta. Pero bueno, a mí me gusta más reflexionar, porque hoy estoy así, son cambios de ánimo. Vamos a ver qué viene. Como les dije, saludos para la gente de España, de México, de Latinoamérica en general. Un saludo a la gente de Venezuela, que también hice algunos videos para ellos en estos días en mi otro canal. 8 de copas, 5 de pentáculos, 7 de copas, As de pentáculos y finalmente de Jackman, el juicio. Así que vamos a ver, piedra negra, si lo que preguntaron es sí o es no. Lo que preguntaron, si está referido al amor, yo les voy a dar algunas pautas. Están un poco defraudados con respecto a la persona por alguna cuestión que tiene que ver con sentimientos que ustedes no han abandonado de ustedes mismos. Eso se ve en la figura de la chica alejándose de la copa, ¿no? En el 8 de copas hay algunas frustraciones en ustedes y eso les hace que les cueste elegir a alguien. Si esto no es una pareja constituida, es como que están un poco negados a comenzar algo y mostrarse tal cual son, que es la última de las cartas. Así que si es una pareja constituida, que es diferente, esto digo si la pareja está formándose o la relación, no tiene por qué ser una pareja, se está formando, hay muchas dudas de parte de ustedes. Ustedes son la parte más difícil de esto, que tienen que zanjar, ¿no? Estas decepciones cuando han querido llegar a algunos lugares, el tema de no terminar de elegir nunca, siempre hay algo mejor por delante, siempre hay algo que va a venir, pero no terminan tomando una decisión para comenzar algo con esta persona o con alguien. Y les cuesta mucho mostrarse tal cual son para no volver a ser heridos y para no tener que abandonar estos sentimientos. Pero la respuesta a la pregunta que hicieron es sí. Y la respuesta es sí, como digo yo a veces, pero cuidado con el juicio. Porque el juicio final nos puede llevar a querer en esta situación sacar adelante todas estas frustraciones que tenemos. Entonces no sea cuestión de que la persona no tenga ninguna responsabilidad en lo que les ocurrió y tenga que pagar el precio de antiguas relaciones o cosas que ustedes arrastren en sus vidas. Ya sean jóvenes o gente grande, porque mucha gente joven también arrastra muchas situaciones en sus vidas. Así que cuidado con eso, piedra negra. Vamos a ver qué más hay. Para la pregunta que hicieron, si va a estar mejor la pareja de ustedes o algo, como les dije, la respuesta es sí. Muestren más lo que les pasa, no se callen las cosas, porque cuando quieran hablar esto va a ser muy tarde y basta de elegir. Basta de esta cuestión de y no hubiera sido mejor con mi exnovio, no hubiera sido mejor con mi exnovia, seguir un poco en el pasado sin abandonar lo que a uno le ocurrió. Cuidado con todo esto porque no trae nada nuevo, hay que renovarse, piedra negra. Eso es lo que hay acá. Si la pregunta que hicieron tiene que ver con si le gusta a una persona, sí, pero la persona es muy dubitativa. Justamente esta carta se aplica a eso y ustedes deberían mostrarse un poco más, aparecer donde está la persona, mandar algún mensaje, mostrarse en sus redes sociales de una manera más abierta,
Algo tienen que mover acá para que esto ocurra si les preguntaron si le gustan a alguien. Si preguntan si van a tener, la respuesta igual es sí, ¿no? A esto. Si le gustan a alguien, la respuesta es sí, pero tienen que mostrarse. Es un sí, pero, como les digo, porque está el juicio final. La persona, si no los conoce bien, no los puede terminar de juzgar como posibilidad. Lo que hay también con respecto al tema de preguntar si realmente les conviene una pareja, la respuesta es sí, solo si son capaces de abandonar todo este dolor, cambiar algunas cosas y darle esperanza a los comienzos. Si están ya con, ay, yo ya estoy cansada de empezar de nuevo, viste, me gustaría que venga alguien que ya me conozca. Bueno, esas son todas posiciones negativas en la pareja. Hay que empezar de nuevo, se borra todo y se arranca de nuevo. Si no, para eso no involucren a nadie en sus vidas. Tanto para ustedes como para la otra parte, eso, ¿no? Así que eso es lo que tenemos acá. Vamos a ver, si preguntaron si una persona va a volver, también la respuesta es sí. Ya me conocen, sí, pero volvemos a lo mismo. Va a volver, pero ustedes no lo esperen, como digo, con el palo de amasar atrás de la puerta para pegarle apenas entre, ¿no? Como, vos me hiciste esto, vos me hiciste lo otro. Sean chicos o chicas, los reproches no llevan a nada. Y si hay tantos reproches, no estén con esta persona. Las cosas no se arreglan cuando están así. Así que eso es con respecto al amor, todo es sí, y siempre está el condicionante de superar estas etapas, de no decidirse, de los comienzos evitarlos. Siempre está eso. Yo les recomiendo para que las cosas vayan mejor. A veces me dicen, pero hablas mucho. Sí, es lo más útil de todo eso que hablo de mucho. Es lo más útil de todo. Pues les puede dar que sí, si ustedes siguen con esto, la que continuaría de este lado para acá sería malo. Así que por ahora es que sí. Vamos a ver con respecto al dinero. Con respecto al dinero les tengo buenas noticias. La respuesta es un sí muy grande, mucho más grande que en la situación del amor, porque han logrado superar esta ausencia del acceso al dinero. Fíjense que esta carta donde tenemos los oros, justamente tiene que ver con una imposibilidad, una frustración de acceder al dinero. Acá sí el dinero empieza a llegar. Acá sí está el as de espadas, donde el inicio de nuevos ingresos. Si esperaban un aumento de sueldo en el trabajo, si tenían que cobrar algún dinero, si tenían que incrementar las ganancias en alguna inversión financiera, en alguna cartera de inversiones, en lo que sea, la respuesta es sí. El dinero estará y el dinero empezará a ingresar. Si tenían un nuevo proyecto adicional a su trabajo para tener nuevos ingresos, también la respuesta es sí, empieza a venir el dinero. Cuidado con las decisiones que tomen después que este dinero ingrese. Pero la respuesta es sí. ¿Había un aumento en mi economía durante este año? Sí. Pero cuídense de las decisiones que tomen después. ¿Dónde lo van a invertir? ¿Dónde lo van a gastar? No malgasten, no compren cosas de más, no consuman excesivamente. Entiendan la necesidad del ahorro y de la inversión, que es fundamental para estar cómodo en la parte económica. Hay mucha gente que agarra y le llegan 10 pesos y gasta 10 pesos. Le llegan 1.000.000, gasta 1.000.000. Cuidado con esa propensión marginal al consumo según la economía. Así que bueno, eso es lo que hay acá con el dinero. Con lo laboral la respuesta también es sí. Han pasado de un periodo donde no podían económicamente hacer rendir el negocio a un periodo en el que las elecciones que hicieron son positivas y este negocio empieza a funcionar. Sea un emprendimiento, sea una cartera de inversiones, un comercio, para aquellos que tienen comercio, empieza a ingresar dinero. Manéjenlo y administrenlo con capacidad y con sabiduría. Para los que están preguntándome por algún tipo de estudios o vocación, la respuesta también es sí. Han elegido bien, pueden llevarlo adelante, van a aprobar si están preguntando por exámenes, la respuesta es sí. Pero en los exámenes tomen un rol más protagónico, sobre todo si el examen lo dan de manera oral. Si dan el examen de manera oral, traten de ser un poco más avasallantes con los conocimientos. No sean tan tímidos. Si lo que preguntan tiene que ver con un mensaje espiritual. Bueno, el mensaje espiritual nos dice que aunque todas las puertas se cierren, aunque estemos eligiendo siempre qué hacer, siempre hay un camino de inicio para poder mostrar de nuevo quiénes somos en el mundo, quiénes somos aquí y ahora. Así que Piedra Negra, les mando un abrazo muy grande desde acá. Es excelente el mensaje final. Los dejo acá con esto. Que tengan un excelente día. Vamos ya mismo a la Piedra Blanca. Hoy estamos rápido. Piedra Blanca, mezclamos y ya mismo voy a cortar y voy a ver las 5 posibilidades.
A ver si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para la piedrita blanca. A ver quiénes eligieron la inmaculada piedra blanca. Vamos a ver qué cartas nos salen. La torre, ¿de dónde viene en piedra blanca? La fuerza. El rey de bastos. Wow. El rey de pentáculos, qué lío que hay acá, ¿eh? Y la reina de bastos. Bueno. Les comento cómo es esto. Es complicada la situación. Las cartas me cuentan que ustedes vienen de una situación, si estamos hablando de lo afectivo, bastante mala. En algún momento sintieron que el mundo se les venía abajo. Seguramente no todo el mundo está en esta situación, pero yo se las voy a plantear. Acá me sale alguien que está con 2 personas. Claramente. Algunos de los casos deben ser así, si no es una pareja con que esté o hay alguna infidelidad, pero es de parte de ustedes, no del otro. Así que, o tienen 2 personas por decidir, ¿no? Y esto está claro. Algunos me van a entender el concepto. Vienen de una destrucción, han recobrado fuerzas, han logrado domesticar al león, se han convertido en el león. El atractivo de ustedes ha mejorado muchísimo y está el rey de bastos y el rey de pentáculos. ¿Cuál les conviene? Obviamente el rey de pentáculos, no el rey de bastos. Si bien el rey de bastos es atractivo, es seductor, si tuviera que hablar el lenguaje que se hablan hoy en día también en las redes, en todo lado, que ustedes creo que lo van a saber, tenemos al bad boy y al muchacho para casarse. O sea, tenemos que el muchacho para casarse, ojo, tampoco es tan híbrido, es bastante demostrativo, pero está la pasión, ¿no? Está el cuerpo, está el deseo acá. Entonces tienen como separada esa idea, ya sea que tengan pareja o no. En el inconsciente de ustedes están estas 2 imágenes de hombre o de mujer, que son chicos los que están mirando, ¿no? Tendríamos como la mujer que va, como decimos en Argentina, un poco más al frente, ¿no? Que nos encara, que viene a hablar con nosotros. Y está la que espera un poco más, es más paciente, es más como la novia fiel, y después tenemos la que arde, ¿no? La que explota, la picante. Así que es todo lo que tenemos. Y las cartas también me cuentan un espíritu que en este caso, esta carta es hermosa, es la carta de la reina de bastos. Y la reina de bastos se parece un poco al rey de bastos, ¿no? Tiene que ver con la diversión. O sea, lo que me dicen es que ustedes por ahí muchas veces también tendrían que pensar bien si realmente quieren una pareja o quieren divertirse. O quieren ser validados, que es un concepto que hoy en día ocurre mucho en las relaciones, ¿no? Que, necesito ser el dios o la diosa o el seductor o la seductora, y en realidad es una actitud bastante infantil. Si buscan una pareja, si no, diviértanse tranquilos. Yo no estoy acá para juzgar a nadie, sino para ponerme la camiseta y transmitirles lo que ocurre. Así que lo que hay es esto. Voy a ver si prendo otra luz. Está medio oscuro acá. No sé si alumbro o no, pero bueno, yo ya la prendí. Si me voy a terminar haciendo una tirada acá medio extraña. Voy a prender otra luz más. Bueno, parece que hay un poquito más de brillo, por lo menos. Apenas, bueno, vamos acá. Acá lo tenemos. Disculpen las emergencias. Pero bueno, creo que me entendieron bien lo que les digo. 2 personas. Diversión. Empoderamiento después de una crisis. Eso es lo que hay acá. No hay mucha más vuelta. La respuesta a lo que preguntaron es sí. O sea, si me preguntan, ¿me va a ir bien con estas 2 personas? ¿Puedo mantener las 2 relaciones? Sí. Tranquilamente. Tanto si son chicos como chicas. Después ustedes juzgarán qué quieren o qué no quieren en la vida. Acá lo que hay es una pareja fija y un bad boy. En el caso de las chicas. Una bad girl en el caso de los chicos. O sea, la chica que nos, no quiero decir palabras extrañas, pero bueno, que nos impulsa, por decirlo de alguna manera, y la chica con la que más nos gusta estar, que tampoco es una persona quedada, como que están entre dos relaciones. Ni hablar para los que no están en pareja. Los que no están en pareja sí, tienen 2 personas con las que hablan a menudo, con las que tienen relación, qué sé yo, pero están ahí dando vueltas, ustedes en realidad te están divirtiendo. Y no se sientan culpables por divertirse si es lo que les pasa.
Porque mucha gente se acompleja y dice, no, pues yo tendría mi edad que estar buscando una pareja. No hay edad. Porque también podés tener la pareja más linda del mundo, se puede terminar hoy y arrancás de cero. Nadie te reconoce, acá no hay una cuestión de currículum ni nada, arrancamos de cero en cualquier momento. Así que eso es lo que hay, Piedra Blanca. Espero que alguno me ponga en los comentarios si me pasa, porque es rarísimo. No me había salido nunca el pentáculos al lado del basto, pero bueno, tiene que ver con eso. Si me preguntan si ustedes le gustan a alguien, la respuesta es sí, pero también a esa persona le gusta a otra persona, y a ustedes también. Así que está todo bastante engorroso. Si me preguntan si una pareja vale la pena, sí, pero solo para divertirse. No estén pensando en una consecución grande de pareja. Podrían intentar algo con esta, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Acá hay una actitud inmadura. Si lo que buscan es una actitud, una situación de pareja estable, piensen en qué tienen que madurar y déjense de buscar tanto que los halaguen y todo, y vayan concretamente a lo que quieren. Perdón por mis consejos, siempre se los voy a dar, porque yo lo que quiero es que estén bien en pareja, no que digan qué buena la tirada, qué buena que está. Así que eso es lo que hay acá. Para los que preguntaron sobre si una persona va a volver, la respuesta es que sí. Y probablemente, cuéntenme si pasó por favor en los comentarios, vuelvan dos personas. Justo piden una y justo estaban solos, pero ahora hay dos. Así que todo se da de a pares. Recuerden esto, ¿no? Esta dualidad entre el bad boy y el real boy, ¿no? O sea, lo que hay acá. O la bad girl, ¿no? Pero bueno, necesito cartas de chicas para tener acá. Sería la bad girl y la good girl, no sé, como la quieran llamar. La chica para casarse y la chica para todo el lío, ¿no? Lo que tienen acá. Así que es lo que hay acá con Piedra Blanca. Unas dualidades tremendas, unas confusiones enormes y mucha diversión por delante. Si me dicen en el año cómo les va a ir en el amor, y bueno, va a haber dos personas importantes en sus vidas, con una se van a divertir más, pero no van a haber posibilidad de pareja, y con la otra hay más posibilidad. Así que para este año que viene, 2025, dos. No es poco, no se quejen, y bueno, aparte están con los que se divierten, ¿no? O las que se divierten. Así que tenemos esto. Para la gente que quiere dinero, que me pregunta por el dinero, la respuesta es sí también. Vendrá el dinero, los pondrá muy contentos, es un dinero que han ganado en buena ley en el Rey de Pentáculos, han trabajado por eso, se han fortalecido después de una deuda que han tenido que pagar y de gastos bastante fuertes, así que la respuesta, ¿viene dinero a mi vida? Sí. ¿Me van a aumentar el sueldo? Sí. Todo es bastante positivo y está amparado por el Rey de Pentáculos en lo económico, en lo que son inversiones, emprendimientos, comercios. En cuanto a la parte económica, la respuesta es sí, es positivo y tiene que ver con esta alegría de recibir el dinero. Acá en este caso estamos festejando. Vamos a ver qué más hay. Bueno, en cuanto al tema de lo laboral, la respuesta es sí también. Si están buscando trabajo, han sido despedidos, tienen la capacidad laboral para realizarlo, la templanza y todo irá bien, estarán felices con ese trabajo, además de conseguirlo. Para los que preguntan por exámenes, también la respuesta es sí, han estudiado lo suficiente, vuelvo al Rey de Pentáculos con todos sus libros atrás, y será celebración, alegría, la Reina de Bastos y alegría. Para los que me están preguntando si si hay un mensaje espiritual, voy al mensaje espiritual. El mensaje espiritual nos dice que aunque todo se haya venido abajo, siempre podemos volver a domesticarnos, volver a estar con los demás y además volver a sentir esta alegría perdida. Así que no piensen que todo se terminó, la alegría siempre se puede recuperar aún después de la destrucción. Eso es lo que hay acá, Piedra Blanca. Les mando un saludo muy grande desde acá y vamos ya a la última de nuestras piedritas. ¿Quién habrá preguntado por la piedrita azul? Seguramente una persona muy especial. Vamos con la azulina, con la azul, con la piedrita azul. Yo hubiera usado el azul. Vamos a ver qué me sale. Espero que me salga bien. Voy a participar con ustedes. Voy a cortar y vamos a ver las 5 cartas que nos indican si lo que preguntaron es sí o no. Yo voy a hacer mi pregunta, pero no se la voy a decir. Acá la tengo y vamos a ver si lo que me sale es sí o no. Ahora me voy a guiar por interpretarme para mí, no les voy a dar bola a ninguno. Es el 7, el Rey de Espadas, el 10 de bastos, 10 de espadas,
El as de copas y la estrella, me encantó esto, me encantó. Yo no pregunté de amor, les aclaro, yo pregunté de dinero y de trabajo y me sale que sí, así que estoy contento. Todo lo que hayamos preguntado de trabajo, de dinero, muy bien, sale que sí absolutamente, porque está la estrella al final, está el inicio de las emociones con respecto a la victoria. Veníamos muy mal laboralmente, trabajando mucho y usando la cabeza, o sea, siendo muy racionales con el rey de espada. Hoy empecé por la parte laboral porque yo quería preguntar para mí. ¿Está bien? Así que espero poder realizar esa venta. Los que preguntaban por una venta vienen conmigo. Yo después les cuento si logré vender y ustedes cuéntenme a mí. Así que sale muy bien. Para los que preguntan el amor también la respuesta es sí. Mágicamente pasaron, tal vez si alguien del trabajo con el que terminen saliendo o teniendo alguna aventura o lo que sea. Sale el inicio de las copas, el inicio de lo afectivo y la estrella como final después de un largo derrotero donde eligieron más con la cabeza que con el corazón. Si preguntan si una persona va a volver, también la respuesta es sí. Cuando empiecen ustedes emocionalmente a estar cerca de esa persona, va a volver. Así que manden mensaje, hagan algo, muevan, ustedes no esperen que el otro siempre mueva, piedra azul. Para los que preguntan si le gustan a alguien, también la respuesta es sí, sale la estrella y sale el inicio de los afectos, les están empezando a gustar a alguien, piedra azul. Para los que pregunten sobre lo laboral, ahí está más complicado, de varios problemas, pero las cosas mejorarán mucho por la estrella, que trae nuevas energías. A los que les gusta la idea de el universo, bueno, el universo enviará mágicamente una solución a la situación laboral que tienen. Así que tranquilos, tal vez ni siquiera los despidan si andan con miedo de un despido. Vamos a ver qué más hay. Para los que piden estudios también la respuesta es sí absolutamente. Y para los que me preguntan un análisis un poco más espiritual, lo que hay acá es que la razón, el trabajo y las pérdidas nos llevan al inicio de empezar a recoger cosas que la fortuna trae a nosotros. Así que muchas gracias, piedra azul. Esto va a ser breve porque creo que les salió muy bien. La respuesta a todo lo que preguntaron es sí. Un abrazo muy grande y que tengan un excelente día.